Hola amigas, bienvenidas a una enseñanza más aquí con Viviendo con Emuná, Gansum Letová, todo es para bien, con Hadassah Shoshana Van Melech. Y vamos a seguir con la segunda parte de cómo fue el proceso para que pudieran salir los hebreos de Egipto. Nos quedamos en el video en la clase anterior, o casi pues se hizo como una clase, pero bueno, en la enseñanza anterior nos quedamos hablando acerca del Corban Pesach. Hablamos sobre la plaga de la oscuridad y también vamos a hablar sobre la plaga de la última, que viene siendo la muerte de los primogénitos. Y bueno, nos quedamos en que de la plaga de la oscuridad, inmediatamente después de la plaga de la oscuridad, nos da, Hashem viene y los da la misbah de hacer el Corban Pesach. Entonces el Corban Pesach dijimos que era que degollar toda la falsedad, degollar toda idolatría, sacar y renunciar a todas esas cosas y sucias, limpiarnos, purificarnos, y todas esas cosas tenían que dejar. Teníamos que degollar toda idolatría que los egipcios, eso fue lo que tuvieron que dejar todos nuestros antepasados, los hebreos. Tenían que dejar todas las ideas idólatras que los egipcios hacían. Entonces los egipcios adoraban a muchas deidades. Los egipcios adoraban a los animales, y para ellos todos los carneros y los corderitos, todo eso los adoraban, y para ellos eran sus dioses. Entonces, y eso es algo que Hashem abomina, aborrece. Entonces por eso Hashem le dio la misma del Corban Pesach. ¿En qué consistía? Consistía en que todos los hebreos tenían que ir y recoger estos animales que eran de los egipcios. Imagínense qué riesgo tan grande pasaron nuestros antepasados. Ellos pasaron cosas duras, difíciles. Miren, tuvieron que ir a tomar los corderos, los animales estos, y los llevaban como sea. Los llevaban y los amarraban en la cabecera de sus camas, y ahí los mantenían por 3 días hasta que se llegara el día del sacrificio, de que los tenían que degollar para el Corban Pesach. Entonces, imagínense, los egipcios todos alrededor, todos sabían que los hebreos andaban tomando los animales porque los iban a degollar. Y con todo eso que implicaba, así ellos no les importaba, porque con eso demostraban que cuando ellos iban a hacer el Corban Pesach, demostraban que cuando ellos degollaban estos animales estaban destruyendo todos los ídolos, estaban destruyendo toda la idolatría que los egipcios adoraban, y que estaban dispuestos a renunciar ellos a todo esto. Y no les importaba todo lo que ellos arriesgaban, porque se imaginan 3 días tener amarrados esos animales adentro, esos animalitos adentro de sus casas, amarrados debajo de la cabecera, dicen, la cabecera de su cama. Y esos animalitos pues bramaban y por 3 días. Entonces imagínense, ¿no? Pues ha de haber sido algo muy tremendo. La verdad es que, wow, de verdaderamente ellos sí pasaron cosas duras, muy, muy, muy difíciles, y que tuvieron que tener emuná en Hashem, de querer salir de esa esclavitud, tanto física como mental. Y la mental es lo que fue el punto principal. Bueno, entonces los egipcios adoraban esas deidades, la deidad de Amón. El carnero representaba eso, la deidad de Amón, y está representada como un carnero. Y al matar al carnero, el matar al animal con el que hacían el Corban Pesach, eso representaba, como ya les dije, que estaba dispuesto a degollar y a terminar con todas esas creencias que representaba la idolatría. Así es de que específicamente en el día del 15 de Nisan, en el mes de Nisan, que es donde la influencia astral del carnero tiene mayor manifestación. En griego se llama Aries, no sé si ustedes han escuchado hablar de eso, pero es de la constelación en la primavera, cuando cuando más fuerte, cuando la luna llena debería tener la mayor fuerza de esta deidad, pues en este mismo momento era cuando estaban todos los hebreos dispuestos a degollar esos animalitos, a acabar con todas esas idolatrías, y demostrando interés, y demostrando que ellos estaban dispuestos a dejar toda idolatría, todo pensamiento
de falsedades. Entonces, así fue como lo hicieron. Y después de allí, con esa demostración, pues esos vienen siendo como, como ellos mostraron que dejaron todas esas idolatrías. Y esos son conceptos que se nos presentan a nosotras, queridas amigas. Esos son conceptos que se nos presentan y se nos pueden presentar a nosotros todos los días de nuestra vida. ¿En qué? En la manera de que como nosotros podemos caer en las falsedades y todos esos libros. Cuánta información que hay que nosotros no las que nosotros no las creemos, tanta información de libros y tantas cosas que escribieron y dejaron escritos ahí que parece aparentemente que son sabidurías muy elevadas y se embova uno ahí estudiando todas esas cosas y se las puede comer. Entonces, pero no las analizan y no las investigan, no las revisan bien y así es como se quedan. Entonces los seres humanos nos hemos dejado llevar por cuánta información que, que hay en estos libros. Entonces el pueblo de Israel tiene que estar bien en la alerta y no dejarse llevar por todas esas tonterías. Tiene que revisar bien todo lo que leemos y todo, no como los pues en las religiones, en toda la humanidad, así que están, que nomás dicen, creen esto y ya, y ahí te quedas. Entonces ya no puede creer nada más porque eso le dijeron y eso cree, pero no investigan, no estudian y no indagan ni nada. Entonces se dice que nosotros como judíos se nos dice que tenemos que analizar, tenemos que investigar, tenemos que estudiar porque así es la Torah, así es la Emet. Entonces dice que tenemos que hay que tener conocimiento, como hay que tener conocimiento como humildad, ¿sí? Necesitamos que llevar conocimiento con humildad y esto nos va a llevar a la Emet. Si nosotros tenemos un conocimiento con humildad, nos va a llevar a la verdad, a la Emet, que es la Torah verdadera. Entonces, el judaísmo, la Torah, nos pide liberarnos porque si no, puede morir nuestra primogenitura como individuo. Hijas de Shalom, mejor hay que ponernos bien a estudiar, indagar y seguir estudiando constantemente, porque así es un judío, así es Israel, debemos de ser así. Entonces el mensaje para la humanidad y por supuesto para el pueblo de Israel es mejorar constantemente. Tenemos que mejorar constantemente, pero nosotros tenemos, acuérdense que Israel es una persona que no se estanca, sino que busca mejorar constantemente. Y de ahí vemos que entonces la muerte de los primogénitos en concepto complicaba que los hebreos tenían que poner la sangre del corbán. ¿En qué consistía entonces la muerte de los primogénitos? Que los hebreos tenían que ir, tomar esos animales como fuera, tenían que tomarlos y degollarlos y tomar esa sangre y ponerlos en las linteles de las puertas de sus casas, porque de allí viene entonces el malak de la muerte y va a pasar a mirar el malak destructor. Si tenía esa sangre, los hebreos si tenían esa sangre en los linteles, pues entonces el malak destructor no les hacía nada, pasaban por largo. Pero si no miraban la sangre, entonces ahí pasaba el malak destructor y daba y golpeaba y daba la mortandad a los primogénitos. Pues esta plaga de la muerte de los primogénitos fue enviada para los primogénitos de Egipto, pero también los hebreos corrieron un grande riesgo también que pudieran morir sus primogénitos. Es por esto que tenían que de poner esa sangre la sangre de los corderos, el sangre del corbán pesa en los linteles de la puerta, y así podían salvar a todos los primogénitos también. Así es de que imagínense cómo estuvo de tremendo todo esto. Quizás a lo mejor hubo hebreos que no pusieron sangre, no sé, tal vez, pero si no pusieron, pues también ahí se acabó. Y esto fue lo que pasó también en esta historia. Paró el egipcio, porque, bueno, que cuenta la historia también que ellos, aparte de que sí fueron malvados y hicieron tanta crueldad y tanto daño, y pues fueron malvados, pero también tuvieron un lado bueno porque los egipcios hicieron cosas avanzadas, ¿verdad? Ellos hicieron
grandes avances para la humanidad. O sea que sí, como cultura y todo tenían cosas buenas, pero perdieron todo eso, todo lo mejor, toda la primogenitura en la muerte de los primogénitos. ¿Por qué? Y perdieron todo lo mejor, la mejor versión de ellos. ¿Por qué? Porque nunca quisieron renunciar a sus falsedades, no quisieron renunciar a su idolatría, a su manera de pensar y todas esas cosas que pasaron. Por eso fue que también perdieron. Y es lo mismo que podemos caer nosotros, nosotras también, Hasbe Shalom. Si nosotras no renunciamos a nuestra manera de pensar, a falsas ideas que nos quieran embobar o nos quieran, si no ponemos atención lo que nos dicen y lo que nos enseñan también, tanto la humanidad como nosotros, como Israel, si no ponemos atención y nos creemos de cualquier tontería que nos digan los libros que tienen tanta sabiduría, pareciera muy elocuente, y podemos caer en ese error también, y hay que tener cuidado porque también puede perder la primogenitura, podemos perder hijas de Shalom. Entonces, pongamos mucha atención en esto, por favor, queridas amigas, que no sea enterrada tu primogenitura, porque ya de por sí Israel es el primogénito para Hashem, pero también existe el hombre varón que nació, que nace primero, pues es primogénito, y para ellos se les da la misma de que se ayuna en la víspera de Pesaj, antes, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Para que ellos estén muy alertas a que no vayan a perder su primogenitura. Tienen que sacar toda esclavitud mental y todo lo que nos sirve, todas clases de lo que ya hablamos, de todas esas cosas que no sirven para nada. Entonces, pues ya dijimos entonces que la primogenitura puede ser la mejor, se describe como que se puede entender que es la mejor versión de cada uno como persona. Entonces, dijimos que la mejor versión pues la perdieron los egipcios en los primogénitos, en la muerte de los primogénitos, por no haber querido abandonar y dejar toda idolatría, todo pensamiento de todas esas cosas que no sirven. Entonces, vemos que dijimos que, dijimos que la salida de Egipto no fue el fin de la historia, sino que fue el empiezo. Porque ahí cuando salen todos nuestros antepasados, los hebreos de Egipto, ahí es donde empieza la verdadera historia, porque en ese momento asumimos la responsabilidad para todo el mundo, que la humanidad logre vencer que logre visualizar esa función a largo plazo. O sea que tenemos nosotros la responsabilidad de enseñarles a la humanidad, a todas las naciones, a todo el mundo, de que necesitan que investigar y no quedarse con esas falsas ideas, esas cosas falsas, esa idolatría que viene de los egipcios y los romanos, que no se dejen llevar y babosear por todas esas ideas, porque eso no es lo correcto. Ese es un conocimiento pero con soberbia y no los va a llevar a nada. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender de esto, ayudarlos también a que saquen esa esclavitud mental, y todos nosotros también, toda la vida tenemos que seguir siempre estudiando, escudriñando, analizando, buscando, para que aprendamos siempre a que no nos dejemos convencer por cualquier cosa que no es la verdad, que no es la que ya dijimos, ¿verdad? Que vienen hay tantos escritos y tantas cosas que manipulan de libros y que estudia la gente y lee y les parece, wow, todo tan impresionante y tan hermoso y bonito, y los llevan ¿a qué? A un conocimiento, ¿qué? A un conocimiento con soberbia, y eso no sirve para nada. Eso es lo que dijimos, estudiamos. Entonces, lo que nos hace ser libres, lo que verdaderamente, queridas amigas, nos hace ser libres, es recordar la salida de Egipto todos los días de nuestra vida, por la mañana y por la tarde, antes de dormir. Necesitamos que recordar la salida de Egipto, la salida de Egipto. Tenemos que entrar en la búsqueda de conocimiento, la búsqueda de
de una ideología que nos quede bien sustentada, cimentada, sí, que es la emet, la verdad de la Torá, todos los días de nuestra vida. Entonces, no como los que, ya les digo, como las ideas de los egipcios que llevan esas, son ideologías, pero que están sustentadas, pero solamente en puras cosas falsas, en puras falsedades, de pura hechicería, en puras cosas idólatras, y eso no es bueno, eso no les va a dejar nada. En eso es lo que no tenemos que caer nosotros, y enseñarles también a todos los seres humanos, a toda la humanidad, que no caigan en ese error, que salgan de todo esto y que no se dejen engañar, y que no nada más porque les digan así es. Hay quienes dicen nomás, oh, yo tengo fe, y nomás se quedan en eso, en fe, y no permiten que les enseñen nada, y no quieren abrir sus ojos para estudiar ni para aprender, ver más allá. Entonces no quieren. ¿Por qué? Porque están nomás allí cegados, y eso es la oscuridad que están viviendo. Esa es la esclavitud mental que vive toda la humanidad, y nosotros como judíos, como pueblo de Israel, tenemos esa responsabilidad de ayudarles, de enseñarles a salir de esa esclavitud mental, que no se dejen convencer por esas ideas erróneas de los egipcios y de los romanos, como son que ideas falsas. Ya dijimos todo lo que hablamos en puros libros y puros documentos que pareciera que son cuentos muy elocuentes, cuentos así de Caperucita Roja, que parecieran o cuentos así, y se dejan embabosar por eso. Entonces eso no es la verdad, no es la emet de Hashem. Entonces dijimos que un conocimiento con soberbia no es bueno, eso no es bueno, eso no lo va a llevar a nada. Sigamos entonces. Dijimos que para lograr vencer entonces la oscuridad, ¿qué debemos que hacer? Tenemos que ver que nuestras decisiones nos implican muchas cosas, no nada más a mediano plazo, sino que tiene que ser un plazo a largo plazo, como dijimos. O sea que a largo plazo implica que todos los días de nuestra vida necesitamos que buscar constantemente, y estudiando, buscando, y eso es a largo plazo. Entonces, la libertad del proceso que pasaron los hebreos es, Misraim, a ser capaces de no dejarse, convencer tan fácilmente por ideas, y no dejarse influenciar por conceptos seductores que fácilmente los pueden seducir, sino que ponerse muy alertas y y que no para que no los lleve fácilmente a la soberbia, necesitan que tener un conocimiento bien sustentado, bien cimentado en lo que es la emet, la verdad. Y así entonces nuestra debilidad como humanos, lo que cualquier cosa nos pueda convencer, y de que cualquier idea falsa nos pueda llevar a las peores versiones de nosotras mismas, entonces la mejor versión para el pueblo de Israel, que es heredar la búsqueda en una verdad que es sustentada en entender firmemente por qué hacemos las cosas. O sea, nosotros tenemos que saber por qué hacemos las cosas. Necesitamos que estudiar, investigar siempre, y entender claramente por qué es que hacemos cada cosa que hacemos. No nada más porque los dicen y les hacemos y ahí se quedó todo, no. Entonces, porque puede ser que cometas errores, ¿sí? Puede ser que digas tú, hoy no, pero es que yo he llevado todas las cosas bien y he hecho todo bien toda mi vida, pero no nos podemos dejar llevar por eso, porque puede ser que en el último momento, en el último respiro, te equivoques. Entonces, por eso es mejor que no caigamos en ese error. Entonces, así es de que tenemos que seguir entonces adelante, así como dijimos. ¿Qué tenemos que hacer el pueblo de Israel? Sabemos que debemos que recordar, como dijimos, qué es lo mejor que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es recordar siempre la salida de Egipto, por la mañana, por la tarde, siempre. Antes de ir a dormir, necesitamos que recordar la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque éramos siervos, porque éramos esclavos, fuimos esclavos, y porque salimos de las situaciones más duras y más difíciles.
¿sí? El pueblo hebreo tuvo que pasar tantas cosas duras, situaciones duras y difíciles verdaderamente. Ellos sí llegaron a ver todas esas cosas duras. El pueblo de Israel, queridas amigas, ha tenido que soportar durante todo el tiempo, durante miles y miles de años, una cantidad indecible de retos, de situaciones duras y difíciles. Y nunca, nunca, queridas amigas, nunca vamos a olvidar nuestros orígenes, de donde nosotros salimos, lo que pasamos. Entonces, un conocimiento humilde te hace ser responsable y libre. Y eso es lo mejor, que la falsedad no te lleva a enterrar tu primogenitura. Hadve Shalom, Hadve Shalom. Entonces, la mejor versión de ti misma para por una falsa idea de que ahorita estás bien, y de que ahorita estás contenta, sino que logres visualizar que la libertad es asumir la mejor versión de nosotras mismas, y esa es con la responsabilidad de que eso implica, y de una forma que no te lleve a la soberbia, y que te mantenga verdaderamente humilde. Eso es salir de la esclavitud mental. Sí, esa es la verdadera esclavitud que debemos que dejar, queridas amigas. Entonces, hasta aquí las dejo. Las amo un montón. No olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y recuerden que aquí escuchamos con ganas de aprender. Les mando un beso. Nos vemos en el próximo video.